Muy buenas noches, mis estimados hermanos, que Dios me les bendiga nuevamente. Aquí les saluda su servidor en Cristo, Ricardo López, aquí utilizando nuevamente el Facebook de mi hermano José Luis Ruano para poder continuar con el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Amén, ya, gracias a Dios, mis hermanos, ya casi vamos terminando y qué bueno que poder terminarlo con la ayuda de Dios. Ya solo un capítulo, bueno, dos capítulos se podría decir, pero que ha sido de mucha bendición definitivamente, mis hermanos. Yo espero que tanto como para mí, como cada uno de ustedes, este estudio bíblico a través del, o más bien dicho, este viaje a través del libro de los Hechos de los Apóstoles haya sido de mucha bendición. Así que Dios me los bendiga nuevamente cada uno por nombre y vamos a seguir con este viaje. Amén. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 27, del versículo 13 al 38. Amén. Así que vamos a orar para poder pedirle dirección a nuestro Dios Todopoderoso. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en los cielos y en todo lugar, gracias Padre Celestial, porque tu grande amor, tu misericordia que es nueva cada día, Señor, nos acerca a ti, bendito Dios, y confiamos, Padre Celestial, que tú harás siempre conforme a tu voluntad, Padre Santo, y que obrarás en gracia para cada uno de nosotros, bendito Dios, porque te amamos, te bendecimos, y también tu palabra es de mucha bendición y de vida para cada uno, bendito Dios. Glorifícate, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad para poder seguir en este estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles, bendito Dios, porque yo sé que no regresa vacía tu palabra, sino que regresa con el propósito de bendecirnos. Gracias, bendito Dios, a ti la honra, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Entonces vamos a continuar aquí el viaje en Hechos de los Apóstoles. Pues el tema ya lo ven ahí, la tempestad en el mar, y es una continuación del viaje hacia Roma, ¿verdad? Donde iba nuestro amado apóstol Pablo, ¿verdad? Pero siempre él iba con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo, predicando a Cristo. Amén. Vamos a leer, mis hermanos. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o si usted quiere verlo, a zarpar. Amén. Veamos aquí, detengámonos por un momento, mis hermanos, y vemos que aquí la palabra nos está adentrando primero a una tempestad terrible que se avecinaba, que ahí se le llama Euroclidón, dice. Euroclidón viene de una palabra griega que significa euros, viento que soplan del noreste, y la otra palabra clidón, que es también de origen griego, que se verifica que es también vientos del sureste. Entonces, si vemos aquí esta parte, mis hermanos, se avecinaba una terrible tempestad, ahí sí que de norte a sur y de este a oeste. La verdad que muy complicado el viaje iba a estar para estos hermanos. Sin embargo, la presencia de Dios los acompañaba. Amén. Prácticamente el apóstol Pablo ya les había advertido acerca de eso. Si ustedes escucharon el tema el día de ayer, ahí en el versículo 10 de este mismo capítulo 27 dice, el apóstol Pablo les dice aquí al capitán, ¿no?
varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión, o sea, el guardia de la nave, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Vemos que Pablo ya se lo había advertido prácticamente. Él definitivamente fue revelado por el Espíritu Santo. Amén. Saludos ahí a mi hermano Ricardo Hernández y a Yeser, que están conectados, igual a mi esposa y mis hijos. Amén. Vamos a continuar acá. Entonces, sigamos leyendo. Y al tercer día, versículo 19, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos, dice ahí. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdidas. Dificultoso, mis hermanos. Yo sé que esto me hace meditar en la palabra y sentir al mismo tiempo que, si lo vemos con las tempestades de la vida, con nuestras situaciones, tal vez la situación actual que aún continúa, refiriéndome a la pandemia específicamente, y la pregunta aquí sería: ¿cuál es la tempestad? ¿Cuál es su tempestad, mis hermanos? ¿Cuál tempestad está usted atravesando? ¿Cuál tempestad atravieso yo? No sé, puede ser tal vez un problema familiar, un problema con los hijos, con el cónyuge, en el trabajo, una enfermedad, etcétera, etcétera. Yo sé, mis hermanos, que para el Señor no hay nada imposible. Y Él, cuando ponemos las manos o sea, nuestra situación en las manos de Él, créanme que nosotros estamos en las mejores manos que nosotros podemos poner nuestra situación, sin importar cuál sea, por muy adversa. Y aquí estamos viendo que los vientos soplaban de sur a norte, de este a oeste, y este Euroclidón que le llamaban aquí, este bien gran viento huracanado, era terrible. Y me hacía reflexionar, mis hermanos, acerca de la palabra aquí. Así rapidito se las voy a buscar, está en el libro de Lucas 8:22 en adelante, pero vamos a leer el 25. Dice Lucas 8:22: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿A quién se referían ahí? A nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles o discípulos en ese momento. En consideración la palabra bendita de Dios, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, cualquier tormenta, dificultad, angustia, adversidad, el Señor va a tomar el control. Pero sigamos leyendo aquí, mis hermanos, porque esta tempestad era tremenda, de morir todos los pasajeros que iban, incluyendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pues iba acompañado ahí de Aristarco, que era un macedonio tesalónico. 2 del capítulo 27 puede ver que él lo iba a acompañar en ese viaje, sin imaginarse de la tormenta tan grande que se avecinaba y que podían perder la vida naufragando en el mar. Incluso también el apóstol pues Lucas también iba ahí, porque recordemos que Hechos de los Apóstoles lo escribió este siervo Lucas. Entonces él iba acompañándolo también al apóstol Pablo. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, o sea, el barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo, o sea, el ángel le dijo al apóstol Pablo, versículo 24, no temas,
es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, todos van a ser salvados de este naufragio, incluyendo a los que van contigo. Y me hace recordar también el pasaje de Josué, no teman ni desmayes. Entonces miren qué confianza podemos tener en el Señor, por muy difícil que sea la tormenta. ¿Cuál es su tormenta? ¿Cuál es mi tormenta? ¿Cuál es la tempestad por la cual atravesamos como seres humanos? Yo diría que muchas, mis hermanos. Son muchas las tempestades que nosotros podemos atravesar en nuestra vida. Pero con la ayuda del Señor podemos ir llegando, como se dice, a calmar las aguas, o que las aguas se vayan calmando, porque ¿en quién podemos nosotros confiar, mis hermanos? Más que en el Dios Todopoderoso, en el Dios Eterno. Y sin Él, nada sería posible. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en el Creador de los cielos, de la tierra y de todo ser viviente. Amén. ¿Usted confía en el Señor? Yo también confío en Él. Amén. El poder de Jesucristo, el poder salvador que nos lleva a conocer al Dios eterno, y también el poder del Espíritu Santo que ahora se manifiesta en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos leyendo, pues, porque aquí este ángel de Dios se le había revelado al siervo, y dándole ánimos y diciéndole: tú no vas a fallecer, ni los que te acompañan, porque es necesario que tú llegues a Roma y que declares delante de César tu inocencia. Prácticamente eso lo estaba diciendo, porque recordemos que el apóstol Pablo viene aquí de ser acusado por parte de los judíos, lamentablemente, ¿verdad? Y tenía que ir a comparecer o presentarse ante César para dar su declaración de inocencia. Y no solo eso, sino que también seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo. Por tanto, versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, o sea que prácticamente la nave iba a ir a aterrizar por alguna isla de ahí, de ese viaje hacia Roma. Entonces, aquí sí él se puede levantar ante la tempestad. Nosotros tenemos que levantarnos ante cualquier circunstancia, ante cualquier tempestad tenemos que levantarnos y dar palabras de aliento, palabras de vida, palabras que expresen, mis hermanos, la gratitud de hacia nuestro Dios eterno. ¿Por qué? Porque en Él confiamos. Y así como aquí ya el ángel de Dios le había hablado al apóstol acerca de esa salvación, de ese naufragio, entonces nosotros tenemos que levantarnos como hijo de Dios delante de muchos que no conocen hoy a Cristo, que en Él hay salvación para cualquier dificultad. Claro, los problemas tal vez, todo ser humano tenemos problemas, pero con la ayuda del Señor podemos llegar y Él calma la tempestad. Amén. Claro, tenemos que confiar en la voluntad. Dios les bendiga ahí, mis hermanos. Entonces ahí se levantó con voz alta el apóstol y les dijo: varones, tengan ánimo, pues yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. También ya habían pasado aproximadamente 2 semanas ahí naufragando. Miren eso, qué terrible. Terrible y difícil. Hasta cierto punto. Y aquí pues se estaban acercando o navegando, pero aquí dice, versículo 28, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea, brazas era la medida con la cual sometían ya sea una cuerda o una lanza y medían la profundidad del mar.
Una braza equivale aproximadamente a 1.80 metros. O sea que si estaban hablando que ahí estaban aproximadamente a 36 metros, y cuando dice que más adelante volvieron a medir la profundidad, ya habían 27 metros. Usted multiplique si quiere, ¿verdad? Las 20 brazas por 1.8 y multiplique las, y eso le va a dar el resultado ahí, mis hermanos. Amén, ya llevándolo a metro, ¿verdad? Porque esto de brazas como que es una medida que tanto los marineros y los que se dedican a la marina y tienen sus barcos saben cuánto es la medida de una braza. Amén, no van a pensar que es una braza de que quema, es una braza de medida, de medida métrica se podría decir ahí. Amén, o de capacidad. Vamos ahí, pues entonces sí había una profundidad todavía ahí grande, y el peligro que eso representaba, el poderse hundir el barco. Amén. Entonces sigamos leyendo aquí, versículo 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Yo me imagino que ante esa desesperación, porque definitivamente si estaban en una tormenta huracanada del Euroclidón, no lograban ver la luz del sol. Eso ellos dicen ahí. Ansiaban ellos entre la dificultad, entre lo preocupado que estaban, lo asustado que estaban, ansiaban ver la claridad, porque ya llevaban 2 semanas aproximadamente sin ver la luz del sol. Solo pónganse a pensar ustedes qué terrible era y difícil, y con ese temor a perder la vida. Dice, entonces, versículo 30. Los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, como que querían largar las anclas en la proa. Ahí se está refiriendo a los botes salvavidas o al bote salvavidas, porque realmente solo era uno, el esquife. Aparentaban que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión, o sea, al que los iba cuidando, y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ahí sí que cortaron mejor los lazos y que se perdiera ahí el bote salvavidas, pero que no abandonaran la nave. Entonces, si esa instrucción Pablo la llevaba porque el ángel de Dios se lo había revelado, o un ángel que Dios había enviado a revelarle eso, tenían que confiar en él. Y gloria a Dios, porque hasta cierto punto el miedo como que los hizo confiar. Como nosotros confiamos en Todopoderoso. Pero no es por el miedo también a lo que sucede de la pandemia, mis hermanos. Nosotros confiamos en el Dios poderoso con pandemia o sin pandemia, porque Él es el Dios eterno, el Dios que en el cual tiene el control de mi vida y de su vida. Así que no teman ni desmayen. Amén. Entonces, nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, su vida, su familia, su cónyuge, sus hijos, sus amigos, sus hermanos en Cristo. Si usted los pone en las manos de Dios, van a recibir por medio de usted la gracia de Dios. Tenemos un familiar que no conoce de Dios, ponerlo en oración, porque esa oración está deteniendo, mis hermanos, a que algo más o algo peor le pueda ocurrir a alguien que no quiere nada de Dios. Pero usted lo tiene en las manos de Dios, y por fe, mis hermanos, yo sé que muchos he creído, igual podría contarles algún testimonio al respecto, pero la oración ha tenido poder, tal poder que uno dice, bueno, yo y mi hijo o hija o esposo o esposa, y gloria a Dios, porque ahora no hay que perder la esperanza, porque sabemos que si nosotros amamos a Dios y lo ponemos todo en oración, todo viene por añadidura, y tarde o temprano puede haber una respuesta ahí. Pero hay que seguir confiando en el Señor, mis hermanos. Amén. Sigamos, porque ya vamos a terminar ahí. A ver, versículo 33. Ya dejaron ir el bote salvavidas, porque de nada les iba a servir, porque el mejor salvavidas es Cristo, mis hermanos. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El mejor salva vidas es el Señor. El hombre puede confiar en sus propios medios, pero eso no lo va a salvar. O alguien, por ejemplo, puede estar enfermo hoy, pero si su dinero no lo va a salvar, lo va a salvar el poder de Dios. Porque cuántos que incluso tienen millones o gastan millones en una, en una enfermedad que tengan, el dinero va a ser la voluntad de Dios que les va a devolver la sanidad. Claro, muchos pueden confiar en sus fuerzas, pero ahí están equivocados. ¿Va? Gloria a Dios si tienen los medios, pero la mejor confianza tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo le bendiga ahí, acabo de ver conectada a mi hermana. Amén. Ya saludé a mi familia y al pastor ahí que envió un saludo. Que Dios me lo bendiga también. Ya vamos a ir finalizando aquí. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que coman o comáis por vuestra salud, pues si aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Vean cómo el apóstol confiaba en esa palabra que el ángel de Dios le había dado. Incluso si ven ahí la preocupación, hasta les hizo perder el hambre. Pero no fue que quisieran ayunar por favor de Dios, sino que ayunaron de la preocupación, de la tristeza que ya 14 días naufragando. Entonces eso es difícil. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, bueno, hermanos, tal vez refiriéndose a Aristarco que lo acompañaba y al apóstol Lucas y al resto de soldados y que lo iban acompañando ahí, al centurión. Bueno, de nada sirve que se preocupen, mejor comamos, ya el Señor tiene el control. Prácticamente eso fue lo que les dijo. Coman porque tienen 14 días sin comer. Dice, ni a un cabello, dice, vuestra cabeza perecerá, les dice, va como diciéndoles, aquí va a ser imposible que alguien de ustedes fallezca, porque Dios ya tiene el control. Pareciera que es un camino de muerte, pero ustedes se van a salvar de este viaje, se van a salvar de este naufragio. Entonces lo que yo les quiero decir, mis hermanos, también aquí con la ayuda del Señor, es que no teman ni desmaye, confíe siempre en el Señor, aun cuando vea la dificultad, aun cuando vea que la enfermedad es difícil, aun cuando vea que sus problemas no tienen solución, aun cuando vea que su situación está naufragando, el Señor tiene todo el control. Entonces, si los apóstoles, los discípulos, en ella ya les leía, confiaron en el Señor, diciendo, pero ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y si lo llevamos a nuestra vida espiritual, es lo mismo. Las tormentas, las dificultades nos llevan a eso, a que el Señor siempre va a calmar la tempestad, pero tenemos que confiar en Él. Y aún como decía el apóstol, ni la vida ni la muerte podrán del amor de Cristo. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en Él y en su bendita voluntad. Amén. Entonces ahí el apóstol pues dio gracias a Dios, ¿va? En presencia de todos, y comieron. Usted cada vez que reciba sus alimentos, le ore al Señor y le agradezca, porque es muy importante agradecerle al Señor por el alimento de día a día. Amén. Sin importar la adversidad, ¿verdad, mis hermanos? Veamos pues, versículo 36 y ya con esto finalizo. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, dice, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces ya todos, como dicen, barriga llena, más que todo, era cobrar un mejor ánimo, tener la sabiduría de que el Señor tenía el control de ese naufragio, que su vida no iba a naufragar o no iban a fallecer ahí todos, sino que la confianza estaba puesta en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Entonces su vida, mi vida y todo
está bajo las manos de Dios, sin importar la circunstancia, mi hermano. Usted no tema, no desmaye y confíe siempre en el Señor. Y vean aquí que son 276 personas las que se salvaron de ese naufragio. Ya en el otro capítulo, al finalizar este episodio, ya el capítulo 27, el día de mañana que mi hermano continúa, ahí se va a terminar el desenlace de este naufragio y que gracias a Dios llegaron a tierra sin ninguna novedad. Entonces, si aquí eran 276, ¿cuántos es su familia, mis hermanos? ¿Cuántos miembros de su familia existen, de los cuales usted puede interceder por ellos, poner en las manos de Dios toda situación y poder, mis hermanos, confiar por sobre todas las cosas en el Señor? ¿Cuántos aceptan ese reto, a confiar en el Señor? Así como el apóstol aquí, su confianza estaba puesta en Dios. ¿Cuántos familiares tenemos? Tal vez tendríamos que hacer la cuenta, ¿verdad? Si lo queremos llevar a algo mínimo, porque también usted puede poner a sus vecinos, a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, incluso hasta a sus enemigos, si usted quiere, ¿va? Porque al final de cuentas tenemos que bendecirlos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y recuerden que aquí no iban solo personas conversas, iban personas inconversas. Los soldados no eran, conocían al Señor, no eran conversos. Pero este siervo, acompañado de Aristarco y del siervo Lucas, que iba escribiendo ahí estos hechos, lograron hacer mucha diferencia. Entonces, mis hermanos, sin importar cuál sea la cantidad de personas por la cual usted ha orado o intercedido, el Señor tiene el control de todo. No solo de ellos, sino que de la situación suya también, y por qué no decirle de la mía. Mi familia, como decía, está puesta en las manos del Señor. Amén. Entonces, yo los bendigo a cada uno por nombre, mis hermanos, en el nombre poderoso, grande y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí veo que está también mi hermana Betty Aguilar, Les Girón, que Dios te bendiga ahí. Saludos a tu familia. Amén. Porque es importante, mis hermanos, que sin importar cuándo termine esta pandemia, sigamos poniendo todo en las manos del Señor y seguir confiando en su gracia maravillosa. Porque vivimos tiempo de gracia, mis hermanos. A pesar de lo que estamos viviendo actualmente, todavía vivimos tiempo de la gracia y en la cual Dios nos está haciendo el llamado a poder seguir sin importar lo que pase. Amén. Entonces yo voy a orar, mis hermanos, para quedar despedidos y mañana pues continúa el viaje. Perdón, el jueves continúa porque mañana hay que transmitir desde el templo, ¿va? Desde la iglesia. Amén. Entonces ya esta semana terminamos con el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Y yo espero que haya sido de mucha bendición desde ya. Muchas gracias ahí por su sintonía y que haya sido de mucha bendición este estudio bíblico. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Rey de Gloria, gracias bendito Dios por tu eterno amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has enseñado el camino, la verdad y la vida, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por bendecir las vidas de todos mis hermanos, Padre, que se han conectado, Señor, y que reciben palabra, Padre. Yo los bendigo a cada uno por nombre, a sus familias, Padre Celestial. Derrama bendiciones, Padre, sobre sus vidas. Y yo sé, bendito Dios, que tu palabra no regresa vacía, tu palabra regresa con un propósito tan grande y maravilloso que es conocer la verdad, Señor, porque tu palabra es una lumbrera, Señor, que nos lleva al camino eterno, Señor, a la vida eterna, Padre, por la cual nosotros nos conducimos con la ayuda de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Gracias. Yo sé que tú siempre nos acompañas y nos das ese respaldo divino, grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre Celestial, por usarme de canal de bendición para bendecir las vidas de mis hermanos que siempre nos sintonizan por este medio. Gracias, bendito Dios. Recibe toda la honra, toda la gloria a ti, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y que me los guarde. Ahí sí que es la voluntad del Señor y que reciban muchas bendiciones de Él, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos y bendiciones, hermanos. Adiós.